Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Vamos a centrarnos hoy en un aspecto del lujo en Roma, como era la abundancia de esclavos. Fijaros que los comienzos de esta manifestación del lujo coinciden con el auge de la trata de esclavos a consecuencia de las conquistas de Cartago y Corinto, que hicieron llegar a Roma al mismo tiempo grandes riquezas y grandes masas de prisioneros. Al aumentar en grandes proporciones la posesión de esclavos, se desató una nueva modalidad del lujo, la venta del sobrante de las familias de esclavos, que se multiplicaban con progresiva rapidez, y las rentas extraídas de los esclavos a quienes explotaba, comprados por poco dinero y mantenidos a muy poca costa, brindaba medios abundantes para poder costear este lujo. El rendimiento sacado a estos esclavos era muchísimo, ya que en Roma los esclavos realizaban todos sus negocios y ejercían sus oficios y sus artes al servicio y por cuenta de sus señores, cuando éstos no los alquilaban ventajosamente a otros para que los explotasen, por donde en realidad la mayor parte de los servicios que en la Europa moderna presta, podríamos decir, los hombres libres, corrían en la antigüedad romana a cargo de los esclavos. Y era también la esclavitud la que hacía posible la existencia de aquel lujo artístico inconcebible en el mundo moderno del que hablaremos en futuros podcasts. Esta nueva manifestación del lujo consistía en sostener esclavos inútiles para fines de lujo y también en dilapidar la mano de obra de los esclavos, sobre todo por medio de una división del trabajo llevada hasta la exageración, haciendo que hasta los servicios más insignificantes corriesen a cargo de esclavos especiales. Fijaros que en este aspecto la administración de las grandes casas romanas se parecía mucho a la que se observaba en algunos países europeos a finales del siglo XVIII y XIX, en que la mano de obra carece casi totalmente de valor, como por ejemplo era el caso de Rusia. Fijaros, a comienzos del siglo XIX había palacios en Moscú que tenían pues más de 1000 criados, cuyas ocupaciones eran tan escasas que algunos estaban reducidos a la misión de recoger el agua de beber del mediodía y otros recogían el agua simplemente de la noche. Por ejemplo, también en Bucarest, donde en 1866 había 30.000 domésticos para una población de 100.000 personas, eran por aquel entonces las casas verdaderos hormigueros de criados. Cada uno de ellos tenía un círculo reducidísimo de obligaciones y cualquier familia de boyardos un poco acomodada tenía a su servicio sus lavanderas, planchadoras, mujeres para el baño, peinadoras, doncellas y amas para los niños, además de cantidad de cocineros, pinches de cocina, mensajeros, cocheros, mozos de cuadra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Roma ocurría tres cuartos de lo mismo. Fijaros, en las inscripciones de los enterramientos comunes de esclavos y libertos de las grandes casas romanas, nos encontramos, por ejemplo, con las siguientes ocupaciones especiales: portadores de antorchas, portadores de linternas, cargadores de linternas, acompañantes en la calle, encargados de arreglar los vestidos del señor antes del salir. Fijaros que este sector de ocupaciones relacionadas con las salidas del Señor da una idea bastante clara de cuáles eran todas las demás. Contribuye además al derroche de la mano de obra el hecho de que muchas de las cosas que hoy se efectúan por medio de máquinas o instrumentos se realizasen entonces por la mano del hombre. Así, por ejemplo, en vez de relojes, había esclavos encargados de anunciar continuamente la hora. Para tener una idea del número de esclavos que había en las casas importantes, baste saber, por ejemplo, que bajo Augusto, el cantante Tigelio, que tan pronto caía en un extremo como en el otro, tenía unas veces 200 esclavos y otras veces 10 solamente, y que en el año 61 prestaban servicio en el palacio del prefecto de la ciudad, Pedáneo Securrido, el hombre más importante de Roma, 400 esclavos. Además, los romanos rehuían en lo posible todo esfuerzo personal, lo mismo los del cuerpo que los del espíritu, haciendo que lo realizasen los esclavos.
No solo se dictaba a secretarios y taquígrafos y se hacía leer a los esclavos en voz alta para su señor, sino que éste tenía también probablemente esclavos de estudio, encargados de leer, tomar notas, hacer extractos y realizar trabajos preparatorios e investigaciones a su servicio. Es cierto que solo encontramos testimonio de ello en las fuentes por lo que se refiere a los emperadores, pero podemos sin embargo conjeturar, dada la gran importancia que se atribuía a la cultura y a las actividades literarias, que en ninguna casa noble faltarían por lo general los esclavos especializados en estas tareas. Solo así podemos explicarnos, por ejemplo, una actividad literaria tan gigantesca como la desplegada, por ejemplo, por Plinio el Viejo, absorbido además como se hallaba o parece que debía hallarse, por una serie de cargos que le imponían grandes deberes. Por lo que se refiere, sobre todo a su historia natural, no cabe duda de que los inmensos y variados trabajos preparatorios tuvieron que correr en su mayor parte, y tal vez acaso en su totalidad, a cargo de esclavos y libertos especializados en estas faenas. También se refería con toda seguridad a los esclavos y libertos que auxiliaban a su señor en estos trabajos Quintiliano, cuando decía que sus auxiliares facilitaban muchas veces a Séneca datos falsos. Fijaros que la tendencia de los romanos a hacer y hasta a pensar lo menos posible era llevada hasta extremos del ridículo. No sólo se desplazaba a los nomenclatores el esfuerzo que suponía el retener los nombres de los clientes y los seguidores, sino que había incluso señores a quienes sus esclavos tenían que recordarles la hora de ir al baño y de sentarse a la mesa. Están tan dormidos, dice Séneca, que hasta les cuesta trabajo darse cuenta de si tienen hambre. Uno de aquellos indolentes a quien había sacado del baño sentado en un sillón preguntó a sus esclavos: ¿Estoy ya sentado? 100 años más tarde cuenta Luciano con asombro y repugnancia que entre las gentes distinguidas de Roma había la costumbre de hacerse preceder en la calle por esclavos encargados de avisarles si había alguna piedra o algún obstáculo con el que pudiera tropezar, si el camino ascendía o descendía en pendiente. Quienes se acercaban a estos señores debían darse por contentos con que los mirasen sin despegar los labios y con que alguien del séquito les saludase en nombre de ellos. Fijaros que en estas condiciones no era extraño que se diese incluso en la idea de suplir la falta de cultura propia por la cultura de sus esclavos. Cuenta Séneca que un hombre rico llamado Calvisio Sabinio, a quien aún había alcanzado a conocer, deseaba pasar por persona muy instruida, a pesar de que era un perfecto ignorante y carente de memoria. Hizo que uno de sus esclavos se aprendiese de memoria a todo Homero, otro a todo Hesíodo y otro a los 9 poetas líricos. En los banquetes se colocaba detrás de él y decíanle al oído los versos que debía intercalar en la conversación en su momento oportuno. Cada uno de estos esclavos le había costado 100.000 sestercios. Fijaros que los verdaderos esclavos de lujo se exhibían, sobre todo en las grandes banquetes, donde no solo servían a los invitados, sino que les daban además conversación y alegraban sus ojos. Estaban clasificados por grupos, con arreglo a su edad, color y raza, y ninguno debía desentonar de los otros por tener más marcado el bozo o más crespo o ensortijado el cabello. Los hermanos efebos, la flor y nata del Asia Menor, por lo que se pagaban 100.000 y hasta 200.000 sestercios, actuaban como escanciadores. Los señores querían limpiarse las manos con sus cabellos. En cambio, por ejemplo, los chicos de Alejandría infundían cierto temor, pues los habitantes de esta ciudad tenían fama de poseer un ingenio rápido y mordaz. Amaestrados en toda regla, estaban autorizados para dirigir los dardos de sus burlas llenas de malicia, prematuramente corrompida no solo contra sus propios señores, sino también contra los invitados de estos. Las damas hacían que los niños esclavos jugasen desnudos a su alrededor y las divirtiesen con su charla inocente. Y las gentes ricas sostenían también y mostraban a sus invitados, como en las cortes de pasados siglos, esclavos enanos, gigantes y gigantas, auténticos cretinos, supuestos hermafroditas y toda otra serie de monstruos. En Roma había incluso un mercado de prodigios de la naturaleza en que podían comprarse esclavos sin pantorrillas, con los brazos cortos, con 3 ojos y con la cabeza en punta. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz,
Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.